Hay marcas que venden lujo, hay marcas que venden estatus, y luego hay marcas que entienden el lujo como responsabilidad. En un mundo donde muchas firmas hablan de tradición, A. Lange y Söhne la construyó con carreteras, escuelas y ferrocarriles. Hoy no solo vamos a hablar de relojes, vamos a hablar de una filosofía empresarial que lleva más de 175 años viva, porque cuando entiendes A. Lange y Söhne, entiendes que el verdadero lujo no hace ruido. El origen, un relojero y un alcalde. En 1845, Ferdinand Adolf Lange funda su manufactura en Glashütte, un pequeño pueblo perdido en Sajonia. Y aquí hay algo clave que muchas veces no se cuenta. Glashütte no era un centro relojero, no era una ciudad rica, era una zona minera empobrecida, golpeada por crisis económicas y con pocas oportunidades. Ferdinand no eligió ese lugar por casualidad, lo eligió porque quería transformar la región. Su idea no era simplemente abrir un taller y enriquecerse, su idea era crear una industria que generara empleo cualificado y estabilidad económica. Y lo hizo formando jóvenes aprendices, enseñándoles un oficio preciso, complejo, exigente. Sembró una escuela técnica antes incluso de que la palabra industria tuviera el significado moderno que conocemos hoy. Pero lo que realmente diferencia a Ferdinand Adolf Lange es que no se limitó a la relojería. Fue alcalde voluntario de Glashütte. Fue miembro del Parlamento del Estado de Sajonia y desde ahí impulsó infraestructuras fundamentales, carreteras para conectar el valle, puentes para facilitar el comercio, pozos para mejorar el acceso al agua y uno de los proyectos más ambiciosos, la llegada del ferrocarril al valle del río Müglitz. En el siglo XIX el ferrocarril no era solo transporte, era progreso, era conexión con el mundo, era supervivencia económica. Ferdinand entendía que un reloj no puede prosperar si la comunidad que lo rodea se hunde. Por eso, su visión empresarial estaba ligada al bienestar social. Y esa mentalidad quedó grabada en el ADN de la casa. Su hijo, Emil Lange, continuó ese legado creando una fundación que ofrecía pensiones a antiguos empleados. En una época en la que la seguridad social prácticamente no existía, eso era revolucionario. Después, sus nietos siguieron ese camino, promoviendo viviendas asequibles para trabajadores de la manufactura. Esto no era filantropía puntual, era una forma de entender la empresa como comunidad. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos hoy de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, compromiso regional, muchas marcas lo presentan como una estrategia moderna. En el caso de A. Lange y Söhne, eso estaba presente hace más de 175 años. No como campaña de marketing, sino como convicción personal del fundador. Ferdinand no quería solo fabricar relojes excepcionales, quería construir un ecosistema donde ese nivel de excelencia fuera posible generación tras generación. Y si lo piensas bien, eso explica mucho, porque cuando hoy miras un Lange, no estás viendo solo un objeto mecánico, estás viendo el resultado de una tradición donde la precisión técnica siempre estuvo ligada a la responsabilidad humana. Y eso cambia completamente la manera en la que entiendes la marca. El Renacimiento y el mismo espíritu. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. La región de Sajonia quedó bajo control de la Alemania Oriental. Las manufacturas privadas fueron expropiadas. El nombre A. Lange y Söhne desapareció oficialmente. Durante décadas la marca simplemente dejó de existir. Imagínate eso por un momento. Más de un siglo de historia borrado por decreto. Pero en 1989 cae el muro de Berlín. Y con él se abre una oportunidad histórica. En 1990, Walter Lange, bisnieto del fundador, toma una decisión que parecía casi imposible: resucitar la marca. No tenía infraestructura, no tenía maquinaria, no tenía equipo histórico, solo tenía un nombre y una responsabilidad. Y aquí es donde la historia se vuelve poderosa. Walter no quería simplemente relanzar un producto de lujo para competir con Suiza, quería devolverle a Glashütte su identidad. En 1994 presenta la nueva colección fundacional, incluyendo el icónico Lange 1. No fue un lanzamiento tímido, fue una declaración. Alemania volvía a la alta relojería. Pero el verdadero renacimiento no estaba solo en los modelos, estaba en la filosofía. Como mayor empleador de la zona, la nueva A. Lange y Söhne comenzó a invertir otra vez en formación especializada, en cualificación de maestros relojeros, en aprendizaje interno. Recuperaron algo esencial: el orgullo del oficio. La manufactura volvió a convertirse en motor económico local. Volvió a generar empleo cualificado.
volvió a atraer talento joven a una región que durante décadas había vivido aislamiento industrial. Y eso conecta directamente con el espíritu de Ferdinand Adolf Lange, porque para Lange, hacer relojes nunca fue únicamente producir objetos de lujo, fue crear una comunidad alrededor de la excelencia técnica, fue sostener una tradición que da identidad a una región entera. Walter Lange entendía perfectamente que un reloj de alta relojería no nace solo de un diseño brillante, nace de generaciones formadas, de infraestructura sólida, de compromiso a largo plazo. Por eso, el Renacimiento de 1994 no fue solo empresarial, fue cultural, fue casi un acto de reconstrucción histórica. Y quizá por eso, cuando hoy sostienes un Lange moderno, sientes algo distinto. No es solo un reloj contemporáneo, es una marca que cayó, desapareció y decidió volver exactamente con los mismos valores con los que nació. Y eso, en el mundo del lujo moderno, es extraordinariamente raro. Perfección, pero también responsabilidad. Cuando hablamos de alta relojería, solemos hablar de acabados, complicaciones y precios. Pero hay otra dimensión: responsabilidad. En 2015, la manufactura inauguró un edificio moderno en Glashütte con un sistema geotérmico de gran escala, el más grande del estado de Sajonia hasta la fecha. Este sistema permite calefacción, refrigeración y agua caliente utilizando energía renovable, reduciendo significativamente la huella de carbono. Eso en una marca que produce volúmenes relativamente pequeños. No es obligatorio, no es tendencia, es convicción. Además, A. Lange y Söhne es miembro certificado del Responsible Jewelry Council, lo que implica trazabilidad estricta en toda la cadena de suministro. Oro de 18 quilates, 750 milésimas. Platino, 950. Diamantes bajo el sistema de garantías internacional. Correas de alligator con cumplimiento riguroso del convenio CITES, trazables y controladas. No es solo lujo, es lujo consciente. Y eso, en el segmento más alto del mercado, es cada vez más relevante. Cultura y arte. Dresde. Aquí hay una conexión preciosa entre historia, arquitectura y diseño. En 1841, Johann Christian Friedrich Gutkaes, mentor de Ferdinand Adolf Lange, completó el famoso reloj de 5 minutos en la Semperoper Dresden. Ese reloj no era un simple instrumento funcional, era una pieza pensada para convivir con la música, con la arquitectura, con la experiencia cultural de la ciudad. Su indicación clara, estructurada y perfectamente legible incluso desde la distancia marcó un estándar visual. Décadas después, esa misma lógica estética inspiraría la gran fecha característica del Lange 1. No es una casualidad de diseño, es continuidad cultural. La relojería se convierte así en un diálogo con la ciudad, con su ópera, con su tradición científica, con su identidad técnica. A. Lange y Söhne también apoya activamente las Staatliche Kunstsammlung en Dresden, incluyendo el Mathematisch-Physikalischer Salon, uno de los museos más importantes del mundo en instrumentos científicos históricos y relojes de precisión. Y eso dice mucho, porque cuando una manufactura de alta relojería apoya museos, exposiciones e investigación histórica, está haciendo algo más que patrocinio. Está defendiendo el patrimonio técnico y artístico de Sajonia. Está recordando que un reloj no nace aislado, nace dentro de una cultura. Y proteger esa cultura es proteger la identidad. El lujo como filosofía. Walter Lange lo resumió con una frase que define todo. Hay algo que uno debe esperar no solo de un reloj, sino también de sí mismo. Nunca quedarse quieto. Esa mentalidad explica por qué cada movimiento se ensambla 2 veces. ¿Por qué cada componente puede reproducirse a largo plazo? ¿Por qué la marca prioriza evolución constante en lugar de revolución constante? No necesitan lanzar 20 modelos al año, prefieren perfeccionar uno. No buscan volumen, buscan coherencia. Y esa coherencia mantenida durante décadas tras una desaparición forzada es lo que convierte a Lange en algo más que una manufactura. La convierte en una filosofía. ¿Por qué cuestan lo que cuestan? Cuando un Lange cuesta 40.000, 90.000 o 300.000 euros, no estás pagando campañas masivas, estás pagando formación interna especializada, estás pagando desarrollo regional en Glashütte, estás pagando infraestructura sostenible, estás pagando trazabilidad ética de metales y gemas, estás pagando producción artesanal con estándares extremos, estás pagando continuidad histórica. Y cuando entiendes todo eso, el precio deja de ser solo una cifra, se convierte en contexto. A. Lange y Söhne no fabrica relojes para todo el mundo. No busca agradar a todos. No persigue tendencias pasajeras. No necesita gritar para ser escuchada. Fabrica relojes para quienes entienden que el lujo no es ruido. Es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es legado transmitido de generación en generación. Es responsabilidad con la comunidad, con la historia y con el futuro. Es cultura técnica convertida en objeto. Cada puente grabado a mano. Cada movimiento ensamblado 2 veces, cada decisión empresarial ligada a una tradición que no empezó ayer.
En un mundo donde el lujo grita, compite por atención y vive del impacto inmediato, Lange sigue susurrando. Y ese susurro, precisamente, es lo que atrae a quienes realmente entienden la alta relojería. Porque cuando miras un Lange, no solo ves oro, platino o acabados perfectos. Ves una filosofía que ha sobrevivido guerras, expropiaciones y décadas de silencio. Ves una marca que decidió volver sin traicionar su esencia. Ves continuidad. Y quizá por eso sigue siendo una de las casas más respetadas por coleccionistas, relojeros y verdaderos entusiastas. Ahora te pregunto a ti, ¿es esta la verdadera alta relojería moderna? ¿O crees que el epicentro sigue estando en Suiza? Te leo en comentarios. Y si quieres más contenido profundo, sin superficialidad, con historia real, ingeniería auténtica y marcas que construyen algo más que marketing, suscríbete. Porque aquí no hablamos de moda, aquí hablamos de relojería. Nos vemos en el siguiente vídeo.